Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Y ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial. Como les comenté al inicio del programa, nos acompaña el médico psiquiatra, doctor Ulises Ríos. Él es, como le comenté, presidente de la Sociedad Chilena de Trastorno Afectivo Bipolar. Doctor Ulises, ¿cómo está? Hola Andrés, muy bien, muy contento con la invitación, muchas gracias. Creo que es muy importante conversar sobre salud mental siempre. Muchas gracias a usted también por aceptar la invitación. Queríamos, como conversamos, el programa del día de hoy es cómo abordar y cómo detectar la depresión. Entonces, queríamos partir de lo más simple. ¿Qué es la depresión? Bueno, es una pregunta que parece simple o básica, pero que es difícil de responder, digamos, porque quizás uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo uno limita la depresión como entidad clínica, ¿no es cierto? Como un cuadro clínico que requiere diagnóstico y consecuente tratamiento. Quizá una de las principales dificultades es justamente establecer ese límite, ¿no? Que muchas veces es bastante difuso. La depresión conceptualmente es una alteración del ánimo, ¿no es cierto?, que irrumpe en la vida de las personas eh, y de alguna forma genera una cascada de sintomatología en diferentes niveles, ¿no es cierto?, que además tiene un correlato neurobiológico, ¿no es cierto?, y que consecuentemente requiere tratamiento. Eh, Uno podría enmarcar esto en tres grandes áreas, diría yo, ¿no es cierto? Una que son las alteraciones que tienen que ver con justamente con cómo uno se siente, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los aspectos del desánimo y un aspecto muy fundamental que es un elemento, me atrevo a decir, como pilar fundamental en las depresiones, que es el concepto de anedonia, que es cuando las personas tienen grandes dificultades o imposibilidad para experimentar placer con actividades que habitualmente son placenteras para ellos. Eh, en esta dimensión de síntomas también aparece la desesperanza, pues, el desánimo, la desmotivación, como síntomas asociados a la pregunta sobre cómo las personas se sienten. Una segunda esfera tendría que ver con que estas alteraciones tienen un impacto en la vida de las personas, en cómo ellas funcionan en el mundo. Entonces hay personas que tienen como consecuencia un cuadro depresivo, dificultades en la atención, en la concentración, en la memoria. Las actividades que ellos realizan en el mundo se ven alteradas. Y una tercera dimensión también tiene que ver con algunas alteraciones de ritmos biológicos. Las personas con depresión tienen alteraciones del ciclo de sueño-vigilia, duermen mal, tienen alteraciones del apetito y también tienen alteraciones de la libido. Entonces, en resumen, es un cuadro clínico que tiene expresión en varias dimensiones sintomáticas y a veces clínicamente es un gran desafío poder establecer cuál es el límite de alteración anímica normal y cuándo esto pasa a ser un cuadro clínico que requiere tratamiento. Bueno, la depresión en general, algo que no se conversa mucho, pero algo que sabemos que en los chilenos está, o por lo menos en nuestro país, está muy presente. Yo le quería preguntar por qué tan común es la depresión, cuál es la prevalencia de depresión que tenemos en Chile y cómo ha sido la evolución en los últimos años. Perfecto. Sí, también es una pregunta difícil de responder porque realizar un estudio que permita precisar cuál es el porcentaje de personas de la población que tienen depresión es algo que está en debate en el sentido de que va a depender un poco del instrumento que uno utilice para hacer dicha medición. ¿Ya? Nosotros en Chile contamos con un estudio de prevalencia que en realidad es bien antiguo, publicado en el año 2002, que es del autor de Benjamín Vicente, y que da cuenta, claro, que si uno estudia lo que se llama prevalencia de vida, es decir, si alguna vez las personas en su vida han presentado síntomas que cumplen criterios de depresión, eso en mujeres es alrededor del 11% más o menos de la población general, ¿ya? O sea, 11 de cada 100 mujeres habrían presentado alguna vez un episodio depresivo, y en hombres es más o menos la mitad, ¿no? 6,4%, ¿ya? O sea, eh, y ese mismo estudio, por ejemplo, mide otras prevalencias que se llaman, cuando nosotros hablamos de prevalencia, hablamos de frecuencia dentro de la población general. Si uno puede hacer también la pregunta sobre si en los últimos 6 meses las personas han tenido síntomas que cumplan criterios de depresión, claro, ahí obviamente los números casi se bajan a la mitad, digamos, ¿no es cierto? O sea, la frecuencia
de preguntar a una persona si en los últimos 6 meses ha cumplido criterios para depresión, eso es bastante más acotado. Eh, Luego hay mediciones de otro tipo que muestran, y probablemente mucha gente ha visto esto en titulares de diario, qué sé yo, que muestran porcentajes mucho más altos, por ejemplo, cercanos al 30%, y eso tiene que ver dónde se pregunta, ¿no? Por ejemplo, si uno va a preguntar en un centro de salud cuántas personas cumplirían criterios para depresión, en general los porcentajes son más altos, ¿no? Eh, si uno pregunta en ciertos grupos etarios, ¿no es cierto? En específicas edades también los porcentajes pueden ser más altos, ¿ya? Y también van a haber instrumentos que son más sensibles. Hay instrumentos que van a intentar medir la frecuencia de presión haciéndole preguntas a las personas, ¿no es cierto? Como que ellos hagan una especie de autodiagnóstico. Y obviamente esos instrumentos dan también cifras mucho más altas que si aplicamos un instrumento donde hay un clínico que evalúa al paciente y efectivamente constata o no la presencia del diagnóstico, ¿ya? Entonces podemos decir, en general, que es una patología frecuente, que esa frecuencia va a variar según el instrumento que se utilice y también la frecuencia va a variar dependiendo de dónde uno vaya a hacer la exploración, digamos, ¿no? Si es la población general, obviamente es distinto a que si lo hacemos en un grupo clínico y también va a ser diferente si nosotros vamos a explorar este fenómeno en qué etapas de la vida. Si bien la depresión puede ser quizás un trastorno que tenga muchos factores, que sea multifactorial, dado el contexto, situación socioeconómica, etcétera. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo más como predominantes o que usted podría destacar que Sí, podrían desembocar una depresión? claro, lo primero que habría que decir para intentar responder eso es que uno podría decir que hay varios tipos de depresión, o dentro de lo que estamos hablando como diagnóstico de depresión, cabe diferentes formas de presentación. Si uno, por ejemplo, en psiquiatría se usan, en salud mental, perdón, se ocupan los manuales diagnósticos, ¿no? Entonces está esta fórmula de ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, y establecer ciertos criterios, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los criterios importantes en depresión, hablamos de la presencia de desánimo, hablamos de la presencia de anedonia, por ejemplo, y que esto además debe estar presente por un tiempo determinado. En los criterios se habla de 2 semanas, ¿ya? Eso puede sonar arbitrario, en realidad la intención es que es un estado anímico que irrumpe en la vida de las personas y permanece ahí. Eh, entonces, si uno toma esos criterios y uno ve que hay diferentes formas de cumplir criterios, ¿no es cierto? Uno podría encontrarse con 227 formas distintas de enfermar. Es interesante ese número, creo yo, ¿ya? O sea, están los criterios mayores, ¿no es cierto? Que tener desánimo, tener anedonia, pero después viene todo un listado bastante heterogéneo de síntomas donde se pregunta por si las personas tienen alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones de la libido, alteraciones de la concentración. Fíjate lo distinto, los diferentes niveles que se están preguntando ahí, ¿no es cierto? Eh, y en base a eso, entonces, si uno hace combinaciones, podría tener al menos 227 formas distintas de cumplir criterios para tener una depresión, ¿no? Lo que habla de una heterogeneidad enorme, o sea, una variabilidad enorme. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno habla de factores que pueden estar detrás del origen de una depresión, probablemente van a ser diferentes y estos factores diferentes van a estar dando lugar a presentaciones distintas también de episodios depresivos. Eh, Mencionemos algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un factor genético en algunas depresiones, ¿no? Sabemos que hay cuadros clínicos, por ejemplo, donde hay una alta carga genética para hacer cuadros anímicos y uno ve que que la mamá del paciente de uno tiene depresiones importantes, que la mamá de esa mamá también hay antecedentes importantes, que hay antecedentes de suicidio en la familia. De repente uno en la entrevista se da cuenta que hay una historia de patología psiquiátrica muy importante. Ahí hay un factor genético que obviamente da una forma especial a las depresiones y consecuentemente también uno debería tener conductas terapéuticas más específicas. Otro elemento importante que yo creo súper importante mencionar, y para mí probablemente uno de los más importantes, porque nosotros también hemos hecho investigación en esta línea, es el antecedente de trauma temprano. O sea, que las personas crezcan en contextos adversos tempranos, aquí estoy hablando desde episodios de maltrato, maltrato emocional, maltrato físico, abuso sexual en la infancia, pero también otros eh,
tipos de maltrato intermedios, ¿no es cierto?, que se llaman negligencias, ¿no es cierto?, las negligencias emocionales, que es cuando el cuidador principal, por ejemplo, un padre o una madre, no logra identificar las necesidades emocionales del hijo. Crecer en ese entorno adverso, que es un entorno adverso relacional, ¿no es cierto?, se ha visto que es probablemente uno de los principales predictores para que las personas hagan episodios anímicos posteriormente a lo largo de la vida, ¿ya? Por mencionar algunos, digamos, ¿no es cierto? Ahí también hay patologías médicas que pueden estar involucradas, ¿no es cierto? Personas que sufren dolor crónico, eh, y estos factores también se van a comportar de forma diferente o van a tener un peso distinto, una ponderación distinta dependiendo del grupo etario, ¿no es cierto? Probablemente hay factores que inciden de forma mucho más importante en depresiones en etapa adolescente y hay otros que influyen mucho más en etapas, por ejemplo, de la tercera edad, ¿cierto? Súper. Yo quería igual preguntarle un poco, recién lo mencionó, respecto a cómo se diagnosticaba, y el otro elemento importante era cómo poder diferenciar, que también mencionó que no es fácil, pero a grandes rasgos, cómo poder diferenciar cuando uno está bajo de ánimo solamente o está bajo de energía, porque mucha gente quizá a veces confunde eso con un cuadro Claro, depresivo. exacto. Bueno, primero decir que el mecanismo que tenemos de hacer el diagnóstico es y seguirá siendo clínico, es decir, es una entrevista clínica, es una conversación. Muchas veces uno requiere más de una entrevista en tiempos distintos para poder comprender el relato de sufrimiento del paciente. El otro elemento que yo agregaría sería que uno con frecuencia necesita, además de entrevistar a la persona que consulta al paciente, es entrevistar a sus cercanos, a sus vínculos principales, ¿no es cierto? A veces uno entrevista al marido o a la esposa, dependiendo del caso, a veces a la madre, a veces al hijo, ¿no es cierto? Porque ese reporte en tercera persona, digamos, de una persona que además observa esto desde muy cerca, digamos, y con mucho mayor tiempo, eh, es información muy, muy valiosa. Eh, Estamos muy lejos de conseguir diagnosticar las depresiones a través de un escáner, de una resonancia o de un examen de sangre. De repente las personas podrían imaginar eso, ¿no? Como que la psiquiatría fuese avanzando hacia allá. Yo creo que eso no va a ser posible nunca, pero también me atrevo a decir que no es deseable, ¿ya? Porque el acto diagnóstico eh, es desde el comienzo un acto terapéutico. Es decir, lograr diagnosticar depresión eh, involucra este desafío y exigencia de que uno como clínico logre comprender el padecer necesariamente subjetivo del otro. Eh, y lograr hacer eso desde ya es algo que empieza a ser terapéutico para las personas que consultan. Eh, Creo que establecer puntos así como más rígidos de límites hasta dónde llega la depresión o no sería un poco ambicioso y quien lo diga también me parece que peca de arrogante, digamos. Entonces nosotros trabajamos mucho con la lógica de la intersubjetividad, es decir, finalmente lo que intentamos hacer es que este desánimo empieza a parecer patológico, digamos, cuando uno como clínico llama la atención, ya sea por la intensidad, la duración, la alteración de ritmos biológicos, etcétera, pero también eso coincide con que la familia también le llama la atención y con que el paciente también le llama la atención. Yo estoy así y yo no soy así, digamos. ¿Ya? Entonces, si te fijas ahí, lo que empieza a ver es un acuerdo intersubjetivo entre mi mirada como clínico, que por supuesto está teñida subjetivamente, ¿no es cierto? Yo soy una persona que está intentando comprender el padecer del otro, ¿no es cierto? No soy un instrumento diagnóstico objetivo. Hay un relato que está teñido por la subjetividad del paciente y también hay un tercer relato, muchas veces desde un familiar, que también está teñido por subjetividad, y es ese acuerdo intersubjetivo el que va dando la respuesta de que parece ser que esto que estamos viendo es un estado anímico que no pertenece al individuo, que irrumpió en la vida de ahí, del individuo, y que se ha quedado estancado ahí, y empieza a generar una merma en el grado de funcionalidad del individuo. ¿Hay algunas señales de alerta que quizás amigos o familiares de personas que puedan estar cursando un cuadro depresivo tengan que estar pendientes y poder como estar atentos para poder ayudarle a la persona que está afectada? Sin duda, sin duda. A ver, como hemos hablado, la depresión se compone de una serie de síntomas que están en diferentes niveles.
Y estos síntomas que están en diferentes niveles, algunos son más desafiantes que otros. Te voy a poner un ejemplo. Es más fácil darse cuenta, por ejemplo, que un paciente tiene alteraciones en el sueño que darse cuenta que el paciente tiene anedonia, que es esta dificultad para experimentar placer, ¿no es cierto? Las alteraciones del sueño uno las podría ver, ¿no es cierto? Uno ve que el familiar de uno le cuesta quedarse dormido, o despierta muchas veces en la noche, o despierta antes, o al revés, hay otras depresiones que se presentan con un patrón completamente contrario, que pasan durmiendo todo el día, digamos, ¿ya? Pero la alteración del sueño es algo que uno puede ver, digamos, podríamos decir, con más claridad. En cambio, la anedonia, que es esta dificultad para experimentar placer, podríamos decir que es algo mucho más abstracto, ¿no es cierto?, del mundo interior de los individuos. Claro, de repente eso es más difícil como familiar estar completamente al tanto de lo que va ocurriendo en el mundo interior del otro, digamos, aunque sea una persona vincularmente muy cercana. Eh, entonces, bueno, me atrevo a decir al respecto, es que alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, por ejemplo, podrían ser elementos, cambios en el peso, podrían ser elementos que uno podría observar y que, por supuesto, son señales de alerta. Con respecto al cambio conductual, yo creo que es bien importante eso, ¿no? Algo, insisto, este concepto de que algo que irrumpe en la vida de los individuos, porque todos podríamos coincidir en que tenemos líneas anímicas o estados de base anímico diferentes, ¿no es cierto? Hay personas que se llaman hipertímicas, ¿no es cierto?, que funcionan a 100 kilómetros por hora y son así, digamos, y hay otros que funcionan en el otro polo, digamos, mucho más lento, ¿no es cierto?, más calmado, con una expresión emocional distinta. Por supuesto, aquí habría que agregar un patrón cultural, ¿no es cierto? Los latinos expresamos las emociones diferentes que los rusos, ¿no es cierto? Probablemente que los orientales también, etc. Entonces, yo creo que la observación de un cambio en el patrón conductual habitual es, por supuesto, un elemento que siempre debe llamar la atención. Creo que esos podrían ser señales siempre importantes y que van tomando forma también distintivas dependiendo de la etapa del ciclo vital. Es distinto cómo acontece esto en la adolescencia, en la vida adulta y en la tercera edad. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos hablando de la enfermedad en sí misma, cuáles serían las consecuencias de no abordarla a tiempo, de no acercarse a un profesional de salud mental, de no pedir ayuda? ¿Cuál sería como el curso natural? De acuerdo. Mira, en medicina se habla mucho de poder relevar las enfermedades, ¿no es cierto?, de poder constatar su importancia mediante estos argumentos, ¿no? Primero hablan de la prevalencia, ¿no? Un poco lo que tú me preguntaste al comienzo. Mira, es importante atender esta enfermedad porque es muy frecuente. El segundo, muchas veces, es hablar de que las enfermedades tienen, podríamos decir, un impacto en el cuerpo, ¿no? Así como un correlato neurobiológico daña el cuerpo. Es interesante eso porque, por ejemplo, hay mucha investigación en depresión que empieza a decir, miren, la depresión es súper importante porque produce alteraciones inflamatorias, cosa que está muy constatado. La depresión es súper importante porque altera la capacidad de algunas funciones cognitivas, capacidad de atención, de concentración, de memoria. Las depresiones son súper importantes porque empeora, por ejemplo, algunos parámetros cardiovasculares. La depresión es muy importante porque, de alguna forma, en palabras simples, daña el cerebro, ¿no? Pero para mí la depresión es importante porque la persona sufre, y sufre mucho. Eh, y además de sufrir mucho, eh, hay otros cercanos que a veces no le creen que está sufriendo tanto, ¿ya? Entonces, ¿cuál diría yo que es el elemento central, digamos, o el gran riesgo, digamos, de no diagnosticar a tiempo una depresión? Bueno, tener a una persona con un padecer subjetivo enorme eh, y que además ese padecer no está siendo comprendido por su entorno. Y esa es una mezcla que en salud mental es compleja, ¿no es cierto? Y probablemente es de las grandes intenciones de estar aquí conversando contigo. Sí, totalmente. Se nos ha pasado, de hecho, el tiempo muy rápido en esta conversación. Lo quiero invitar a una breve pausa comercial y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.